Vamos a ir a la palabra, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10, 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Qué historia más impresionante. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo hemos leído tu palabra. Háblanos de una manera especial. Ayúdanos a entender tu voz, a discernir, y que la palabra entre a la conciencia, al espíritu humano, y que se convierta en fe, se convierta en vida, se convierta en espíritu. Dame la gracia, la sabiduría, el respaldo, la autoridad, el denuedo, para que pueda hablar con toda claridad la palabra y la iglesia sea poderosamente edificada. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Voy a titular el mensaje de esta tarde: la importancia de un buen testimonio. Repita conmigo: la importancia de un buen testimonio. Y vuelvo a darle lectura. Hechos 10, 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. La frase que resalta en este texto, y yo quiero señalar, es que tiene buen testimonio. De ahí el tema titulado: la importancia de un buen testimonio. Vamos a meditar acerca de la necesidad y la importancia de tener un buen testimonio, así como Cornelio. La Biblia señala a varios creyentes que vivieron y tuvieron un buen testimonio en la antigüedad. Estos creyentes quedaron como ejemplo para nosotros, para usted, para mí, sobre la necesidad y la importancia de tener un buen testimonio. Ahora vamos a definir lo que es el testimonio en la vida de un cristiano. La palabra testimonio viene de la palabra griega martureo, de donde también se traduce la palabra mártir. La palabra martureo es la raíz etimológica de donde se traduce la palabra mártir, pero también la palabra testimonio. Qué interesante definición. Aleluya. Testimonio y mártir se traducen de la misma raíz de la palabra griega martureo. En relación a la vida de un cristiano, a la vida de nosotros, la palabra testimonio tiene una aplicación en relación a la calidad de vida espiritual como un verdadero hijo de Dios en esta tierra. La palabra testimonio implica la idea de testificar fielmente en vida hasta la muerte la poderosa obra de la gracia de Dios en nosotros. Y cuando hablo del testimonio en la vida de un cristiano, estoy hablando de que tenga una vida ejemplar, una vida irreprensible, que exprese verdaderamente la santidad de Dios en su persona. El testimonio tiene que ver con aquella acción de reflejar verdaderamente un arrepentimiento y una genuina conversión a Cristo. De eso se trata el testimonio, que se mire realmente obrando la gracia de Dios en tu persona. De eso tiene que ver el testimonio, que se refleje Cristo en tu diario vivir, que se mire la congruencia en su manera de vivir y en la fe que dice tener. Debe de haber congruencia en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir y la fe que predicamos. Porque mucha gente hoy predica acerca de obediencia, pero no se sujetan. Predican acerca del amor,
pero no aman a la familia. Entonces debe de haber una congruencia en lo que yo predico, enseño y la manera de cómo yo vivo. La manera de cómo me comporto en el templo, en la casa, en el hogar, en la familia, en el trabajo, allá afuera. Debe de haber una congruencia en lo que hago y digo. De eso se trata el testimonio. Estas son algunas características que forman parte del testimonio en la vida de un verdadero cristiano. Y rápidamente voy a mencionar algunos aspectos en relación al testimonio en nosotros los creyentes. Y voy a tomar a Cornelio como un ejemplo, la vida de Cornelio como un ejemplo de el verdadero testimonio que debe de estar en nosotros. La importancia y la necesidad de un verdadero testimonio. Así que número uno, un creyente de buen testimonio, así como Cornelio, es conocido por todos como un verdadero cristiano. Aleluya. Wow, esto es muy importante. Un creyente de buen testimonio siempre será conocido por todos como un verdadero cristiano. Ahora escucha lo que las personas decían acerca de Cornelio, lo que la gente pensaba de Cornelio, la opinión, el concepto que tenían de Cornelio. ¿Cómo comienza el texto? Ellos dijeron, o sea, la gente conocida de Cornelio, sus amigos, sus vecinos, sus parientes, la gente con la que se relacionaba, tenían una idea bien centrada de Cornelio, tenían una opinión muy buena de Cornelio. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, ese hombre que trabaja en el ejército, que es soldado romano, que está a cargo de una centuria, es un varón justo y temeroso de Dios. Mire qué precioso cuando la gente se expresa así de un verdadero creyente. Pero qué trágico cuando la gente, ese nombre es cristiano, pero es ratero, pero con ganas. Es cristiano, pero le pide dinero prestado y no paga. Es un sinvergüenza. Santo Dios. Dice ser creyente, promete y no cumple. Santo Dios. Pero Cornelio nos muestra la identidad, la personalidad de un verdadero cristiano cuando tiene un buen testimonio de los demás. Ellos dijeron: Cornelio, sí lo conocemos, el que es centurión, es un varón justo y temeroso de Dios. Las características espirituales en la vida de Cornelio aquí son señaladas. Cornelio como cristiano era un varón justo. Entiéndase que tenía una rectitud de vida. Era recto como creyente. Otra característica espiritual de la vida cristiana de Cornelio: era temeroso de Dios. ¿Y qué significa esto? Ser temeroso de Dios significa respetar y honrar a Dios siempre, en todo lugar y en toda circunstancia. Eso significa ser temeroso de Dios. Aquí y allá afuera, honrar y respetar a Dios en todo momento y en todo lugar. Cornelio tenía un buen testimonio. Así lo señala la palabra, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Tener un buen testimonio significa que la gente se exprese bien de ti,
Tener un buen testimonio significa que la gente hable bien de ti por ser un verdadero cristiano, por ser un verdadero creyente. Ahora, para meditar, le voy a hacer unas preguntas a su conciencia. No me las responda, solamente usted en su mente conteste. ¿Será que las personas que te conocen, tus conocidos, tus amigos, tus vecinos, podrán decir algo similar de ti como aquellos que dijeron de Cornelio? Los que conviven diariamente contigo, donde trabajas, tus amigos, compañeros de trabajo, tus conocidos, los que te conocen en la cuadra, en la calle, tus vecinos inmediatos de ti. ¿Será que puedan tener o puedan decir algo similar como lo que dijeron aquellos de Cornelio? ¿Será que puedan decir de tu persona: sí, el hermano es un varón justo? ¿O será que dirán: no, hombre, ese hermano es peleonero, pelea hasta por una hojita que pase para la banqueta de su casa? Es delicadísimo ese hombre o esa mujer. ¿Qué opinión tienen las personas de nuestra vida cristiana? ¿Qué concepto tienen los que no son de Cristo de nosotros? ¿Qué concepto tienen? ¿Qué opinión? ¿Qué pensamiento tienen las personas de usted? ¿Cómo nos catalogan? ¿Cómo están definiendo tu persona? Como creyente, como cristiano, como hijo de Dios. Te muestro lo que las personas pensaban de Cornelio, lo que decían de Cornelio. Él es un varón justo, él es un hombre temeroso, tiene un buen testimonio en toda la nación. Y algo que me llama la atención: los judíos los respetaban. Y no era judío, era romano. Para que un judío respetara a un romano, tenía que tener un buen testimonio y tenía que ser un hombre justo y recto. Porque los judíos, por la cuestión política, odiaban a muerte a los romanos, los miraban como sus enemigos. Pero este hombre había hallado gracia de Dios delante de los judíos. Cornelio, por las características espirituales de su vida cristiana, como un varón justo, un varón temeroso de Dios, se había ganado la referencia de ser un verdadero creyente. Las personas tenían una excelente opinión y de su fe. ¿Qué opinión tendrán de nosotros? No sé, solamente medítalo. Segundo aspecto: un creyente de buen testimonio evangeliza sin palabras de la gracia de Cristo. Un creyente de buen testimonio evangeliza sin palabras de la gracia de Cristo. Por eso dice que de Cornelio tenía un buen testimonio en toda la nación. En toda la nación. Mire hasta dónde había trascendido la vida cristiana de Cornelio. Hasta dónde había alcanzado, hasta dónde estaba influenciando Cornelio con su manera de vivir como un verdadero cristiano. El creyente, cuando tiene un buen testimonio, sus acciones evangelizan más que sus palabras. Un creyente de buen testimonio es un mensaje viviente, andante en el poder transformador del evangelio. El verdadero cristiano, desde lejos y desde cerca, se puede ver la gracia de Dios en su vida.
El verdadero cristiano, dentro y fuera del templo, se mira la gracia transformadora de Dios en su persona. El verdadero cristiano expresa la gracia de Dios en lo que hace, pero también en lo que dice. Pero hay muchos cristianos que no, hermanos. En la congregación se miran como cristianos, pero allá afuera uno dice, ¿y es la hermana? Como que no es la misma que yo miré ahí en el templo. Porque allá en el templo la miré con una faldota larga y mira, va con una licra bien pegadita. ¿Será la misma? No hay congruencia. O el hermano, ahora, era el que estaba cantando ahí, aplaudiendo y danzando, pero mira las palabrotas que le está diciendo a su mujer ahorita que están peleando, los vecinos hablando del cristiano, oyendo lo que el cristiano está diciendo, la manera de cómo está gritando, la manera tan nefasta de cómo trata a su mujer o a sus hijos. No hay congruencia. O en el trabajo peleándose con todo mundo. No hay congruencia. No hay un verdadero testimonio. Todos los judíos que conocían a Cornelio miraban la gracia de Dios en su persona. Tenían una excelente opinión de él y daban buena referencia. Sí, él es Cornelio, el centurión. Sí, lo conocemos. Es muy conocido, muy amado y muy respetado. Es un varón justo y temeroso de Dios. No tenemos nada malo que hablar de él. Oye, qué precioso cuando los impíos tienen ese concepto de nosotros. Verdaderamente es una mujer de Dios. Verdaderamente es un hombre de Dios. Verdaderamente es un creyente. Verdaderamente es un cristiano. Se mira a leguas que es un cristiano en la forma que vive, cómo habla, cómo se expresa, es su caminar en Cristo, su estilo de vida, su conducta, su comportamiento. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Qué ejemplo de vida cristiana de Cornelio. Otra preguntita. Las personas que te conocen, ¿sabes que eres cristiano? Yo estoy seguro que aquí entre nosotros hay gente que es cristiana ya, que son creyentes, pero las personas con las que conviven diariamente, sobre todo en el trabajo, muchos no saben que son cristianos todavía. Mira, este hombre como cristiano era conocido por todo mundo. La Biblia le dice la nación, toda la nación de los judíos. Era una carta abierta para ellos. Era una carta abierta de justicia. Era una carta abierta de temor de Dios. Era una carta abierta de que era un hombre justo y respetuoso de Dios. ¿Tendrán una excelente opinión de tu vida como hijo de Dios? Si tienes un negocio, tus clientes tendrán una excelente opinión como un verdadero hijo de Dios. Si eres jefe en la planta, los que están bajo tu autoridad tendrán una buena opinión de que eres un jefe y que eres un verdadero hijo de Dios. Tercer aspecto, porque quiero ir un poquito rápido. Un creyente de buen testimonio tiene a su favor, siempre tendrá a su favor la gracia de Dios y la gracia de las demás personas. El creyente de buen testimonio va a gozar siempre del favor de Dios y gozará del favor de las demás personas. Cornelio tenía la aprobación de Dios y la aprobación de los judíos y de todas las personas que lo conocían. Ahora, ¿quién era Cornelio? Hablando humanamente, hablando terrenalmente, ¿quién era Cornelio? ¿Qué dice la Biblia que era Cornelio? Era un centurión romano. Es decir, era un oficial táctico y administrativo dentro de las legiones romanas.
Y en aquel tiempo que alguien perteneciera a las legiones romanas, oh mi hermano, era un estatus de vida muy importante, era un puesto muy importante. Ser parte de las legiones de Roma era el imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo, hermanos. Era la potencia del mundo, el imperio romano. Mucha distinción ser ciudadano romano, y si era soldado o era un oficial como Cornelio, con más razón, hermanos. Cornelio era un centurión, pertenecía al imperio de Roma, a la milicia de Roma, pero aparte era un verdadero cristiano. Era un verdadero creyente, era un oficial de Roma, y ser centurión romano era un cargo importante dentro del ejército del emperador. Y tener este importante cargo dentro del imperio romano no fue pretexto para que Cornelio, hermanos, corrompiera su vida espiritual como un verdadero creyente. No fue pretexto. Sí, porque mucha gente pone de pretexto: ay, es que yo no puedo vivir como cristiano. Mira el trabajo donde estoy. Es que yo estoy rodeado de gente que toma, de gente que fuma, de gente que insulta. Yo no puedo ser cristiano. Mira, Cornelio. ¿Dónde vivía Cornelio? ¿Dónde trabajaba Cornelio? ¿Rodeado de qué clase de gente, hermanos, estaba Cornelio en su trabajo? Era soldado. Y los soldados tienen fama de ser muy tremendos, Pero mira qué hombre era Cornelio. No fue pretexto para que se corrompiera moralmente, para que se prostituyera. Se mantuvo firme en su vida espiritual como un verdadero creyente. Ser centurión romano no fue un impedimento para Cornelio para vivir como un verdadero cristiano. Cornelio es un ejemplo para nosotros. Escucha y aprende. No importa la función, no importa el cargo, no importa el oficio que tengamos, ahí podemos, con la ayuda de Dios, vivir y actuar como verdaderos cristianos, verdaderos hijos e hijas de Dios en la tierra. No importa el trabajo que tú tengas, hermanos. No importa si estás rodeado de gente malvada, terrible, de malos hábitos. No importa, con la ayuda de Dios tú puedes ser un buen ejemplo para ellos. Así era Cornelio. Cornelio tenía la honra de Dios y tenía también el respeto de los hombres. Ahora te quiero señalar algo muy importante aquí en Cornelio. Por su buen testimonio alcanzó el favor y la gracia de Dios. Y por tener un buen testimonio, mira lo que hizo Dios por él. ¿Qué fue lo que Dios hizo por Cornelio? Por tener un buen testimonio. ¿Qué hizo Dios según el texto? Ordenó que un ángel bajara trayendo instrucciones para Cornelio y para su familia. Continuamos leyendo: que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos y ha recibido instrucciones de un santo ángel. Por tener un buen testimonio, tuvo la honra y la gracia de Dios. Ahora yo te pregunto a usted, vamos a preguntarnos: ¿querrá Dios mandar un ángel específicamente para nuestra vida en un momento de necesidad? Aleluya, gloria a Dios. ¿Querrá Dios mandarte a un ángel cuando más tú necesites de parte de Él? Por tu buen testimonio como creyente, ¿querrá Dios mandar un ángel a tu casa, a tu hogar,
a tu familia, para llevar salvación, para llevar bendición, para traer libertad, para traer sanidad a tu hogar, a tu familia, a tu persona, ¿querrá Dios mandar un ángel por ti? Lo hizo con Cornelio. Se había ganado el favor de Dios, se había ganado el respeto de Dios, se había ganado el respeto de los hombres, se había ganado la gracia de Dios, se había ganado el respaldo de Dios. Y cuando tuvo una necesidad, Dios le manda un ángel con unas instrucciones. Ese ángel venía de parte de Dios para decirle a Cornelio: Cornelio, manda a traer a Pedro, que venga Pedro a tu casa, porque toda tu casa será salva, tu familia será bendecida, tu familia será restaurada. Mire la importancia y la necesidad de tener un buen testimonio. ¿Por qué crees que la familia de muchas personas todavía no se salvan? ¿Por qué crees que la salvación todavía no ha llegado al hogar de muchos creyentes? Porque su mal testimonio es un tropiezo para que Dios pueda obrar salvación, sanidad, libertad, restauración en la vida de sus hijos, en la vida de su hogar, en su familia. Su mal testimonio es un tropiezo. Y de nada sirve que estén: Señor, salva a mis hijos, salva a mis hijas, salva a mi casa. Si tienen un mal testimonio, ese es un tropiezo. Ese es un tropiezo. Dios no va a mandar nada. De ahí la necesidad de tener un buen testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchos ejemplos de creyentes antiguos de buen testimonio, aparte de Cornelio. Pero Cornelio es el que yo quise tomar como un ejemplo, porque resale más por el cargo que tenía, centurión romano. Ahora vamos a mencionar así nada más de rápidamente 3 personajes más que tenían un buen testimonio como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, verdaderos hijos e hijas de Dios. Otro hombre que era un buen cristiano y que tenía un buen testimonio fue Ananías. Ojo, varones, voy a poner a Ananías como ejemplo de nosotros los varones. Y también está Cornelio, pero mire Ananías. Hechos 22:12. Hechos 22:12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, es decir, según la palabra de Dios, era un varón piadoso. Ahora yo le pregunto a ustedes, varones, según la palabra de Dios, ¿qué tanta piedad hay en tu corazón? ¿Hay piedad en ti? Varones, ¿somos creyentes piadosos? Muchas veces no tenemos piedad ni para con los de nuestra casa, ni para con nuestra familia. Mire, Ananías era un varón piadoso según la ley. La ley representaba la palabra de Dios en el tiempo de Ananías, la Torá, la ley de los judíos. Y según la ley era irreprensible, un varón piadoso, y que tenía, conforme al evangelio, era un creyente que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban en su comodidad, en su lugar donde habitaba su comunidad. ¿Qué testimonio tienen de nosotros, varones? Dios, aleluya. Un ejemplo para nosotros los varones, un ejemplo para las hermanas. Vamos a ir Hechos 9:36. Mire que Hechos da testimonio de la historia de los primeros cristianos, 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ese es el testimonio que las mujeres daban de Tabita, llamada Dorcas, la que murió
y que después vino Pedro a orar por ella y resucitó. Mira el testimonio. ¿Qué opinión tenían las mujeres de esta creyente? Que era una creyente generosa, compasiva. Tabita era costurera. Su oficio, hermanos, era costurera. Hacía ropa, hacía túnicas, hacía prendas y las regalaba a la gente necesitada. Hermanos, tenía un buen testimonio. La querían mucho, la respetaban mucho, que cuando se murió estuvieron llorando por ella. Y por algo Dios la resucitó. Le dio una segunda oportunidad. Entonces, hermanas, este es un ejemplo para ustedes, mis hermanas, sobre la importancia y la necesidad de tener un buen testimonio, así como Dorcas. Dorcas tiene todas las características de ser una verdadera creyente. No una mujer floja, no una mujer ociosa, no una mujer perezosa, sino una mujer emprendedora, una mujer generosa, de buenas obras. Un ejemplo de una mujer creyente de buen testimonio. Ahora vamos para los jóvenes, porque también traigo para los jóvenes. Amén. Ahora los jóvenes. La Biblia también señala a un jovencito que tenía un buen testimonio. Siendo joven cristiano, gozaba de tener un buen testimonio. Vamos a ir ahora a Hechos capítulo 16, versículo 1. 16:1 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Al que le dijeron: huye de las pasiones juveniles. Era un joven, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2, mire. Y de Timoteo, ¿qué concepto tenían de aquel jovencito llamado Timoteo? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué precioso, hermanos, cuando el joven cristiano goza de tener un buen testimonio. Aleluya, gloria a Dios. Timoteo, hermanos, un ejemplo de un joven con un buen testimonio. Hoy yo miro que dentro de nuestros jóvenes no todos tienen un buen testimonio. Hay algunos, bendito sea Dios, que puedo ver algunos cambios, más compromiso en la vida espiritual de los jóvenes. Pero hoy en las congregaciones, la mayoría de los jóvenes, hermanos, el testimonio que tenemos de ellos es que son rebeldes. No quieren participar en las actividades de los jóvenes. No quieren congregarse. No quieren estar en las reuniones juveniles. No quieren ir a las confraternidades. Triste y desgraciadamente, ese es el concepto que muchos nosotros los adultos tenemos de los jóvenes en nuestras congregaciones. No son cristianos. No ha nacido Cristo en ellos. No son verdaderos creyentes. Porque un verdadero creyente ama la reunión. Un verdadero creyente se goza, disfruta el estar presente donde está la presencia de Dios. Un verdadero creyente, estoy hablando de los jóvenes, un joven que de verdad es cristiano va a amar la presencia de Dios y buscará la presencia de Dios, porque ahí encontrará satisfacción, llenura, alegría para su espíritu, para su alma, y querrá estar siempre donde está la presencia de Dios. Así que, jóvenes, pónganle atención a su testimonio. Los jóvenes, pónganse a pensar:
¿qué concepto tendremos nosotros de ustedes? Joven, a ti te hablo, señorita, ¿qué concepto tendré yo de ti cuando le pregunto a tu papá, oye, y fulano de tal, ¿por qué no fue a la reunión de los jóvenes? ¿Qué concepto me estaré formulando yo de ti, jovencito, que no quieres participar en los programas de los jóvenes? ¿Me doy cuenta? Y yo creo que los demás hermanos también se dan cuenta. ¿Qué concepto? ¿Será que podemos decir, oh, él tiene un buen testimonio? Mire, de Timoteo no tenían nada negativo que hablar, porque era un joven de buen testimonio. En conclusión, un creyente de buen testimonio puede ser de mucha bendición en la obra de Dios. Esa es otra razón por la cual no todos pueden servir en la obra de Dios. No todos los cristianos pueden servir en la obra de Dios. Y estoy hablando ya de varones, mujeres y jóvenes. Si no tienen un buen testimonio, no pueden servir en la obra de Dios. Hechos 6:3. Qué importante, aquí donde cobra, hermanos, importancia el tener un buen testimonio. Mire lo que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen. ¿Y para qué los iban a comisionar? Para servir. O sea que si no tienes buen testimonio, tú no sirves, y no sirves para nada en la obra de Dios. Y lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo está poniendo. Si no tienes un buen testimonio, no sirves. Y si no sirves para nada en la obra de Dios, lamentablemente eres un inútil como creyente. ¿Se escuchó? Si no tienes buen testimonio y no sirves para servir, no sirves entonces para nada. Y estás en un estado de inutilidad, entiéndase, inactividad, pasividad. Y eso es trágico, porque el árbol que no da fruto, dice que el hacha está puesta. Hay una sentencia. El árbol es el creyente. Los árboles somos nosotros. Salmo 1:2, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero el creyente que no está sirviendo, que no pueda servir, y hay creyentes, hermano, que no tienen la autoridad moral para servir, porque saben ellos que tienen un mal testimonio. ¿Cómo van a hablar de autoridad? ¿Cómo van a hablar de amor? ¿Cómo van a hablar de obediencia? ¿Cómo van a hablar de respeto si no practican tales virtudes? Están quemados, totalmente quemados. Por eso en el servicio de la obra de Dios, aún para ser diácono, el primer requisito es que el que quiera servir en el diaconado, en la obra de Dios, tiene que ser un hombre, una mujer, un cristiano de buen testimonio. Porque por medio del testimonio predicamos, enseñamos y somos ejemplo a los demás. Testimonio. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar un buen testimonio? ¿Cómo puedo tener un buen testimonio? ¿Qué dice la Biblia? Último texto, Hebreos 11:1. Este es el último texto. Amén, aleluya. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué tiene que ver esto con el testimonio? ¿Tendrá la fe que ver con el testimonio? Sí, el contexto. Porque por la fe, o sea, por ella, la palabra ella está hablando de la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo puedo obtener un buen testimonio como un verdadero hijo de Dios? Creyendo de verdad
Conviértete de verdad en un verdadero creyente. Afírmate en la fe. Por favor, deja de andar dudando. Deja de andar que creo o no creo, le entro o no le entro. Éntrale con ganas, mi hermano, no seas cobarde. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cree de verdad. Entonces, si tú le entras de verdad, empezarás a gozar el favor de Dios, el respeto de Dios, la honra de Dios, la aprobación de Dios. Empezarás a tener una buena opinión de los demás. La gente empezará a decir: oye, verdaderamente este hombre ya se convirtió. Verdaderamente este joven ahora sí. Y mire, tendrás el favor de Dios y el favor de los hombres. La hermana Santa me decía ayer: pastor, todos los que estaban ahí querían abrazarlo y uno hasta un beso me dio. ¿Qué es lo que miraban en mí ayer? ¿Por qué me querían abrazar? Porque un hombre llegó y me abrazó y hasta un beso me dio. No sea mal pensado, no es que haya sido homosexual, sino la gracia de Dios, hermanos, en uno. La gracia y el favor de Dios. La gente tiene que ver eso. Porque si la gente no está viendo eso en nosotros, entonces no somos luz. No somos luz. Aleluya, Cristo vive. Vamos a cultivar un buen testimonio. ¿Cómo? Mantente creyendo, sigue creyendo y practica lo que crees. Sirve por lo que crees. Por medio de la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Quieres tener el respeto de Dios y el respeto de los hombres? Sé un verdadero creyente. Un creyente de verdad, un creyente de obras, que haya congruencia en tu obra y en tus palabras. Entonces yo podré decir: verdaderamente es un hombre de Dios, verdaderamente es una mujer de Dios. Póngase en pie, por favor.